Vamos a grabar el espacio de manera que nos quede también como uno de los recursos que tenemos a disposición y que, como ustedes saben, se dispone en el micrositio de innovación de Ariandina. Entonces, qué bueno verles, nos alegra infinitamente que podamos encontrarnos en este espacio. Hoy tenemos una charla magnífica, ¿no?, de la mano de alguien de la casa, quien nos acompaña, Santiago Amador, parte bien de la familia, ya le conocemos, hemos tenido unos espacios de conversación con él realmente muy amenos. Y hoy pues tenemos una charla muy interesante que él ha titulado Cómo activar la creatividad y la innovación. Entonces, qué bueno, vamos a ver, ya están terminando de entrar, magnífico, muy bien, creo que por aquí estamos ya, acabando de ingresar, perfecto, muy bien, bueno, pues entonces demos formal inicio. Entonces yo quiero contarles que Santiago, ¿no?, es magíster en Administración Pública de la Universidad de Harvard y magíster en Ciencias Sociales del Internet de la Universidad de Oxford. Él actualmente es el gestor de la misión de transformación digital de la educación en el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia y director de IBO, el Laboratorio de Innovación Pública de Bogotá. Él es socio de diseño público, fundador del Gremio Colombia Tech, investigador afiliado del Berman Klein Center for the Internet and Society de la Universidad de Harvard. Fue el director nacional de políticas de acceso, uso y apropiación digital del Ministerio de TIC en Colombia, donde ganó el premio de Internet para el desarrollo de la UIT y ha sido director de la maestría en innovación de Ariandina. Ha sido también asesor del Ministerio de Educación Nacional de Colombia y de la Secretaría de Educación de Bogotá en temas de innovación educativa. Tal como les decía yo hace un momento, su charla se titula Cómo activar la creatividad y la innovación. Y cuando hemos invitado a Santiago y él ha tenido la gentileza de invitar este espacio, de inventarlo y de prepararlo para nosotros, recordábamos que son esos elementos interesantes a disposición de todos nosotros, profes de Ariandina, de las muy diversas áreas disciplinares que manejamos. Entonces tenemos el gusto de estar con ustedes, el gusto de estar con Santiago. Como es nuestra costumbre, vamos a tener un espacio de exposición donde Santiago nos va a compartir todo lo que ha preparado para el día de hoy y luego pues vamos a tener un espacio de conversación. Sin embargo, están todos invitados a participar, a comentar, a preguntar a través del chat mientras estamos escuchando a Santiago. Bienvenidísimos, profes. Qué gusto tenerlos aquí. Les saludo también de parte de Marta Castellano, nuestra vicerrectora, de parte de Olguita, la decana de la Facultad de Educación, y de parte de quienes conforman el equipo de innovación. Bienvenidos y damos paso. Santiago, qué gusto tenerte con nosotros. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación, incluso desde otro lado del mundo. Entonces, muy bien. Te escuchamos. Muchas gracias. Bueno, Tere, muchas gracias por la invitación a Ariandina. Saben que es un lugar que quiero mucho y en el que creo mucho su labor que hace en los territorios, sobre todo de llevar educación de calidad a quienes no la tienen en sus propios lugares. Eh, bueno, yo quiero empezar esta charla, contándoles que estoy en San Francisco. Estuve justo visitando lugares de creatividad e innovación, asistiendo a eventos. Es un viaje de aprendizaje que hace Bloomberg Philanthropies. Entonces nos trajeron a varios a aprender de estos temas. Me gustó mucho en el Instituto de Diseño de la Universidad de Stanford, a una hora más o menos de San Francisco, en Palo Alto. Cómo, digamos, hay una clase específica, cómo ellos creen, como yo creo, que la creatividad se puede ejercitar, digamos. No hay algo así como los creativos y los no creativos. De pronto hay gente que se dedica a esto más y es más creativa.
o que sabe de pronto, o que tiene, digamos, algunas habilidades artísticas. Entonces uno siempre dice, ah, es que ese es creativo, eso es creativo, es muy creativo. Y yo en cambio no soy creativo, yo soy más de números, o yo soy más, sí, o yo no soy creativo. Y eso pasa mucho, por ejemplo, en las empresas y en las entidades públicas, que hay gente que se define como que no es creativa. Entonces se está cercenando de una. Sin embargo, aquí lo hemos mostrado incluso científicamente, con pruebas, que la creatividad se puede ejercitar de distintas maneras. Obviamente, en una charla de 45 minutos no vamos a alcanzar a cubrir todo, pero yo lo que quiero básicamente es al principio, eh, mostrar un poco de qué se trata la creatividad y cómo se puede ejercitar, y después cómo meter esa creatividad en un proceso, porque creatividad e innovación no son lo mismo. Pero la creatividad no solo es tener una buena idea a veces, ser creativo, como dice uno, sino de pronto crear cosas. Y entonces eso requiere un proceso, el proceso que yo llamo innovación o de diseño. Entonces quiero como cubrir esos dos temas. Hay temitas ahí incluidos que seguramente ya han oído de pronto, si me han oído en otras charlas, de pronto las han oído, pero quiero que los oigan pues en este orden, digamos, que tiene sentido. Bueno, entonces vamos a hablar de creatividad un segundo, por favor. Listo. Entonces, cuando uno piensa en la creatividad, digamos, eh, uno siempre piensa, digamos, pues por un lado en el cerebro, sin duda, y por el otro lado, digo como que en el corazón, en la emoción. Y efectivamente las dos cosas están involucradas en la creatividad, sin duda. Son, yo diría como que el propósito y el cerebro, digamos. No exactamente el corazón como músculo, sino como el propósito, las emociones, lo que uno involucra. Y efectivamente uno puede preparar tanto el uno como el otro para estar más dispuesto a la creatividad. E incluso hay ejercicios que hacen que usemos nuestras emociones y nuestro cerebro de manera distinta, para poder, digamos, apalancar la creatividad. Entonces, esta, por ejemplo, es un poco son como, como unos, yo le llamaría, esto es como fisiológico de alguna manera, sobre todo los cuatro primeros. Y es, eh, pensemos mucho en la parte física de la creatividad, por ahora, no en el resto, sino en la parte física de la creatividad. Pues obviamente pasa por el cerebro. Y el cerebro, como pues, digamos, primero que todo, está también diseñado para ahorrar energía. Si ustedes se dan cuenta, el cerebro no todo el tiempo está pensando, porque, y lo vamos a ver después en ciencias del comportamiento, porque lo que necesita es también ahorrar energía. Y ahorrar energía. Entonces, por ejemplo, pues si uno va caminando, uno no es que dude todas las veces de si el piso existe. Ya el cerebro asume que el piso existe. Uno a veces se puede caer en una alcantarilla, pero el cerebro de uno asume que el piso existe. El lenguaje uno, digamos, automáticamente lo habla. Obviamente, cuando es la lengua materna de uno, cuando ya está hablando una lengua distinta, pues por eso el cerebro se pone en otro modo como de aprendizaje. Pero si no, está como lo que decimos siempre como en piloto automático. eh, Porque el cerebro siempre quiere ahorrar energía. El cerebro quiere mantenernos bien, y para eso tiene que ahorrar energía. Pero nosotros no nos damos cuenta cómo estamos nosotros alimentando nuestro cerebro. Y por eso digo la gasolina de la creatividad. Entonces, lo primero, y parece muy obvio, y parece que no tuviera nada que ver con creatividad, pero es tomar agua. El cerebro necesita estar hidratado. Nosotros tenemos pésimos hábitos de consumo de agua. ¿Por qué? Porque nosotros, digamos, a veces nos tomamos una gaseosa después de comer. Eso no necesariamente nos está, eh, hidratando el cerebro, pues por la cantidad de azúcar que le metemos. Pero es muy importante tomar agua y que el cerebro tenga agua. Comemos cosas muy saladas muchas veces, y ustedes de pronto lo han sentido cuando uno siente como pesadez en el cerebro, como que siente un poquito nublada el pensamiento. Entonces, el agua, fundamental. Un hábito que yo les recomiendo para la creatividad, yo vivo la creatividad y por eso, pues, así como otras personas vivirán de otra cosa, como yo vivo la creatividad específicamente, hago esas rutinas porque veo cómo me aumenta la creatividad. Entonces, tomar agua, sobre todo cuando uno se levanta, en lugar de comerse de una vez una cosa grasosa, intente
incluso antes de bañarse, tomarse un vaso de agua, que lo que primero reciba el sistema sea agua. Y ojalá también, antes de acostarse, tomarse un vaso de agua. Pero si pueden, y por eso la gente hoy carga termitos de agua, tomen la mayor cantidad de agua que puedan en el día. El cerebro necesita estar eh, hidratado. Y lo otro es comer menos azúcar, comer menos pesado. Cuando uno come demasiado, o cuando uno come grasas muy pesadas, o cuando come sal, o cuando come azúcar, puede que en un momento dado el cerebro ¡tum!, se dispara con el azúcar sobre todo, pero inmediatamente nos baja. Hay un bajonazo después del azúcar. Eh, y también por eso a veces no comer muy pesado antes de que tengan que hacer una charla, por ejemplo, porque el cuerpo se dedica a procesar todo eso y le quita atención a las actividades creativas. Entonces, tomar agua y comer bien es fundamental. Hagan la prueba de cómo está uno más lúcido cuando eso pasa. Lo segundo es dormir. Miren, yo hoy privilegio el sueño frente a cualquier otra cosa. Yo sé que uno a veces tiene trabajo, te está estudiando, tiene una reunión, un cumpleaños, pero entre más puedan dormir sus 8 horas, su cerebro lo va a agradecer. El cerebro necesita del sueño, se alimenta del sueño. Entonces, agua y sueño, dormir bien. Y yo lo digo, parece obvio, parece estúpido, parece que estuvimos hablando de una clase de bienestar, no, pero no podemos hablar de creatividad en genérico. Son las personas las que son creativas y a mí me interesa es que ustedes sientan que ustedes pueden ser creativos, pero esto les contribuye muchísimo, los hábitos de sueño, dormir sus 8 horas, estar descansados, eso es fundamental. Y una cosa también, y es que es un ejercicio que tiene que ver con el sueño, es intentar recordar los sueños, o incluso antes de dormir, programar un poquito los sueños. Los sueños son impresionantes. De hecho, en mucho tiempo los filósofos dormían cogiendo una bola de hierro y la ponían afuera así de la cama, y cuando se dormían, soltaban las bolas en un cuenco también de hierro y sonaba durísimo y se volvían a despertar. Porque ese tiempo en el que uno se está durmiendo o en el que uno se está despertando, en los tiempos de tránsito, viene una cantidad de ideas increíbles. Yo se los digo y se los confieso. Yo, parte de los grandes proyectos, digamos, de los proyectos que más quiero y que más me han dado relevancia en la vida, se me ocurrieron en el sueño. En ese momento en el que uno se está despertando y es buena práctica a veces levantarse y escribir eso que uno soñó. Intentar, vuelvo digo, ir entrenando, porque uno a veces se sueña cualquier cosa, que se cae, que vuela, cualquier cosa. Pero muchas veces también hay unos sueños muy vívidos o muy vividos, pues muy reales, en los que uno tiene conversaciones y de pronto no se le ocurre algo. Vuelvo digo, a mí me pasa con mucha frecuencia. Eso a veces no es tan chévere porque uno se desgasta un poquito, pero antes de despertarme, que me sueño una cantidad de cosas. Entonces las escribo. De ahí vienen, se los prometo, grandes ideas. Y apenas se les ocurran, dibújenlas. Esa es una técnica. O estar en un restaurante, se les ocurrió algo, dibújenlo. Métalo en la cabeza, en el cerebro. Eso es muy importante. Lo tercero es meditar. Y por meditar no nos vayamos tan lejos, yo les diría por ahora respirar. Hay varias técnicas de respirar, la respiración cuadrada. Entonces, hay una que es, se inhala 4 segundos, se sostiene 4 segundos, se exhala 4 segundos y se aguanta 4 segundos. La respiración cuadrada. Ustedes lo encuentran en YouTube, ponen respiración cuadrada y guíense una sesión de respiración, porque lo que hace la respiración básicamente es ayudarnos a estar aquí y ahora. La meditación a la larga es una forma de reconocer el proceso de respiración, que es lo que nos marca estar vivos. Si uno está pensando en mil cosas, pues el cerebro está recargado. Si está estresado, el cerebro está pensando en eso que le preocupa y no le deja a uno campo en la cabeza a lo importante. Eh, o sea, y no le deja tiempo en la cabeza a lo importante. Entonces, es clave que uno pueda desocupar el cerebro por un segundo. Y ojo, porque uno dice, oye, yo voy a meditarlo, déjame meditarlo. Meditarlo es como pensarlo, ¿no? La meditación no es pensar. Al contrario, la meditación es liberar el cerebro de pensamientos.
liberar el cerebro de pensamientos. Es muy difícil. Tanto que la única forma, porque uno siempre está queriendo pensar en algo y uno dice, uy, estoy pensando algo, estoy pensando que estoy pensando, y el cerebro empieza a maquinar por ahí. Entonces, ¿cómo hace uno básicamente? Una técnica de respiración y básicamente es intentar fijarse por cómo entra el aire al cuerpo y cómo sale el aire al cuerpo. Intentar hacer conciencia de eso. Mientras uno está haciendo eso, se le viene a la cabeza que se le olvidó apagar el recibo de la luz. No importa, uno coge ese pensamiento y le dice, ahora lo saca e intenta no pensar. Es justo eso, solo enfocarse en un pensamiento que es la entrada del aire y la salida del aire. Yo les digo una cosa, esto es viejísimo, la meditación es viejísima. En el Tíbet, el budismo, que es incluso antes de Cristo, y incluso se dice que Cristo se fue a meditar para alcanzar esos niveles después de conciencia, se fue a meditar con esos monjes eh, en una época en la que estuvo perdido. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero Jesús no aparece de una época a otra época, y es justo porque pues aparentemente estaba meditando. La meditación es fundamental para la creatividad, porque no se puede pensar con tanta cosa en la cabeza. Uno necesita un momento de calma, de esparcimiento. El ocio, por ejemplo, es súper importante. El ocio que uno a veces lo castiga, el ocio, el sentarse a no hacer nada. Lo que pasa es que uno lo calma hoy con televisión echado en un sofá comiendo papas fritas. Eso no es. Pero sí poder estar un segundo en paz, poner la cabeza en paz, es el tercero. El cuarto es hacer ejercicio, sin duda. Oxigenar el cerebro es clave. Si ya le dimos agua, le dimos sueño, lo limpiamos, ahora lo que hay que darle es oxígeno. Que la sangre oxigenada pase por el cerebro, pues lo mismo. Obviamente, a veces uno queda rendido, queda cansado, pero cuando uno ya tiene el hábito seguido, lo que está haciendo es oxigenar el cerebro. Entonces, esas cuatro cosas. ¿Y qué dije, qué quise decir con esto? Lo dije al principio, unos no habían llegado. Es que la creatividad tiene unos precursores o unos habilitantes fisiológicos. Esos cuatro habilitantes fisiológicos se los recomiendo. ¿Sí? Y si ustedes, como dicen, no son los más creativos, pues para ponerse un poquito al día con los más creativos, eh, esas cuatro cosas. Y hay dos que no son fisiológicas, sino son, sino son un poquito más sociales o actitudinales. La primera es la diversidad. Llenarse de gente que sea distinta a uno. Ver cosas que lo inspiren. Irse a una galería. A mí lo que me gusta venir a estas ciudades no tanto es el viajar, la verdad que es una ciudad, sino es cómo me inspiro por cómo hacen las cosas en cada esquina. ¿Por qué? Porque a la larga estoy viendo cosas que son distintas a mí. Entonces, eso, la diferencia es muy importante. Conversaciones diferentes, verse un video diferente, dar un espacio para leer una cosa que no leería normalmente. Por eso la lectura es tan importante, porque la lectura básicamente me ayuda a introducirme en un mundo distinto. Yo, por ejemplo, me estoy leyendo una historia universal. Es un libro de 2000 algo, 2500 páginas, y es larguísimo. Pero el hecho de que voy y pienso en los egipcios, por ejemplo, y pienso en las primeras civilizaciones, y pienso cómo funciona esto y esto y esto, entonces inmediatamente se me están llenando de diversidad la cabeza. Diversidad étnica, diversidad de pensamiento. Hoy nos aislamos del que piensa distinto. Nosotros en las redes sociales, ¿qué hacemos básicamente? Es darle like y ni siquiera abriéndolo, darle like a lo que resuena con lo que pensamos y hacerle un comentario agresivo a lo que no es lo que pensamos. Y a veces los políticos nos están haciendo polarizarnos, pero en esa polarización, si yo no me siento a oír con detenimiento lo que piensa el otro, pues es muy difícil generar creatividad e innovación. Y lo último son conversaciones de valor, interacciones de valor entre personas, colaborar entre personas, entre saberes. Tuve la oportunidad de estar en la Universidad de Oxford y uno se sienta en esas mesas como las de Harry Potter y de pronto uno tiene un científico nuclear, a otra persona que está estudiando la córnea, a una persona que está haciendo una constitución de un país en África y uno aporta y uno dice, uy, aquí hay algo como que tiene sentido. Esta conversación está teniendo sentido y uno empieza a llenar y a llenar y a llenar y por eso la curiosidad de estar como anotando lo que uno ve. Esto es la gasolina de la creatividad. Entonces,
Sí se puede entrenar la creatividad. De hecho, hay metodologías que son gimnasios de creatividad. Uno los puede, pero tiene que uno ponerse en disposición. Y que además, miren una cosa, y no solo para la creatividad, todas esas cosas que les estoy diciendo los harían más tranquilos, más sanos y más sociables. Es decir, esto es como el bienestar. Por eso el bienestar y la creatividad están muy relacionados y ustedes pueden buscar un poco el bienestar. Bueno, lo otro es romper los hilos, ayuda, porque vamos a ver un poquito el tema de la innovación, pero romper los hilos ayuda mucho porque cuando uno, por ejemplo, y eso pasa mucho en las universidades o en las organizaciones, que el área de allá no se habla con el área de acá. Entonces, los que saben de matemáticas no se hablan con los que saben de mercadeo. El Ministerio de Tecnología no se habla con el Ministerio de Educación. ¿Cómo puedo romper los hilos? Y por eso los sitios de creatividad ustedes los ven siempre son como espacios abiertos donde la gente se encuentra, lugares de encuentro y los hilos no nos dejan encontrarnos. Y eso es mucho para los profes también, porque los profes siempre están encerrados en su disciplina con los mismos problemas. ¿Qué pasa cuando un profe de una clase se reúne con alguien totalmente distinto? Ese encuentro pues tiene mucho sentido. Bueno, lo que decía, diversidad. Si la palabra clave para la creatividad en lo social es la diversidad, que tiene que ver con el anterior, con romper los hilos, diversidad de temáticas, diversidad de personas, porque a uno no es verdad, cuando uno está metido siempre en lo que hace, se le dejan de ocurrir cosas, o porque uno está molesto por algo, las mismas conversaciones con las mismas personas. Es como las relaciones, si uno le mete diversidad, y con diversidad no estoy diciendo poner los cachos, con diversidad estoy poniendo es cambiar los temas, cambiar los ambientes, reinventarse la relación. La creatividad y la innovación son matriciales. Mm, pues ustedes saben perfectamente que es una matriz, pero yo los invito, y ahí le voy a pedir a alguien un segundo, voy a agrandar esto y le voy a pedir, yo no sé si Gladys Basto está por aquí. ¿Estás por ahí, Gladys? Sí, señor, muy buenas tardes. Bien, gracias, Sí, Gladys. Gladys, bueno, quiero que me digas algo que no exista. Intenta ¿Algo, contarme algo que no exista. algo que no exista? Sí, Eh, piensa que en algo que no exista. no exista. El pecado El pecado. Ok, no existe. perfecto. Marcela Alvarado, dime algo que no exista. A ver, estoy pensando. Piensa en algo que no Eh, exista. no sé, como energía infinita limpia, la energía que sea inagotable, una fuente de energía inagotable que no genere ningún tipo ¿Mm? de, no sé, contaminación, problema ¿De acuerdo? energético, cambio climático, una cosa así. De acuerdo. De acuerdo. Entonces, no, quería contarles un poco con esto, es lo siguiente. Como ustedes describieron cosas que no existen, ustedes usaron conceptos que existen. Es decir, ustedes dijeron energía y impacto ambiental, eso existe. El pecado, listo, uno puede decir que no existe el pecado, es una interpretación, un concepto que uno quiere crear, pero a la larga nos hicieron pensar sobre el pecado que no existe. Es decir, es muy difícil, o tal vez no mentiras, es imposible pensar en algo que no exista 100%. Uno puede hacer un juicio como el pecado no existe, o uno puede, por ejemplo, crear un unicornio que es la suma de entre un caballo y un cuerno, o el Pegaso, entre un caballo y unas alas. Pero si se dan cuenta, es la suma de cosas que conozco. Es muy difícil, igual digo casi imposible, no quiero decir que es 100% imposible porque pues tendríamos que sorprendernos, pero cuando uno dice, oiga, no sé, un carro que huele, eso era imposible hace un tiempo, ya no es imposible, pero a la larga es un carro que tiene unas particularidades que lo hacen volar, unas turbinas. Entonces uno piensa, turbina más carro igual volar.
¿Y qué quiero decir con eso? Es que siempre estamos pensando en cosas que existen y de pronto las cosas que no existen son cosas que sumamos, le asignamos una propiedad que existe a un objeto que existe, pero no es que realmente estemos pensando en algo que no exista. No estamos Allí hay pensando, sino, otras respuestas ¿sí? en el chat por si quieres conversar sobre ellas, Santiago. Ujú. Sí, claro que sí. Gracias. Te las leo. Bueno, vamos a ver. Hay algunas menciones. La máquina de Todo existe en la medida que lo pienso, de acuerdo, Ajá. un sustituto del agua, pero entonces entonces miren, uno pone agua y el hecho de sustituto, es decir, uno le está metiendo al cerebro algo que, a ver, conceptos que existen. Yo puedo sumar dos cosas, evidentemente no existe, no sé, un carro que se desaparezca, realmente no existe en ese instante, pero el concepto de carro y el concepto de desaparición, digamos, de invisibilidad, son conceptos que yo manejo. Entonces yo lo que hago es generalmente unir una cosa con la otra, carro con invisibilidad, uno cosas de dos mundos. Y, y eso es lo que hace generalmente el cerebro para crear, es una matriz de cosas. Crea una matriz entre objetos, una matriz entre órdenes distintos para poder crear. Y uno puede entrenar mucho cómo pone las cosas en diálogo. Entonces, yo, por ejemplo, le voy a preguntar a Edwin. ¿Está por ahí Edwin? Está sin apellido. Edwin, ¿está por ahí? Sí, señora, que estoy. Listo. Listo. Edwin, le voy a preguntar, por ejemplo, miren esta matriz que están ahí. ¿Están viendo mi matriz? Sí. Entonces, el, el martes, o digamos el miércoles, con gusto, el sentido. Es decir, pongo en una parte de la matriz, pongo los sentidos y en otra los días de la semana. Yo le pregunto, ¿a qué sabe el miércoles, Edwin? ¿A qué sabe el miércoles? El Edwin, miércoles sabe a chocolate, porque es cuando hay donas aquí en el trabajo. buenísimo. Listo. Eh, Luz Miriam, ¿a qué huele el jueves? A fin de semana. Huele a fin de semana. Buenísimo. Cindy Garzón, ¿cómo se oye el lunes? ¿Es qué? ¿Cómo se oye el lunes? ¿El lunes? Sí. A mucho café. Así se oye, bueno. Listo. Entonces, ¿qué quiero mostrar con esto? Y estas matrices se usan mucho en escritura creativa. Yo estoy uniendo dos mundos, los días de la semana que los conozco perfecto y los sentidos. Cuando yo me hago estas preguntas, no pude ver bien sus caras, pero cuando uno se hace estas preguntas, pues uno dice, a la larga, un viernes no huele a nada. Bueno, un específico sí, si uno está en un sitio, pero en general un viernes no huele a nada. Pero el hecho de que uno se lo pregunte, el hecho de que uno haga unas preguntas adicionales, hace que una parte del cerebro que no está ejercitándose, porque la parte del cerebro que está ejercitada es la muy racional. Viene una bola, tápese. ¿Sí? Esa respuesta como automática. Entonces, como el cerebro está pensando en eso, o uno le preguntan algo que uno tiene que recordar y hacer. Pero cuando uno va a inventar con preguntas nuevas, usa una parte del cerebro que no usa todos los días. Y lo mismo, si uno no la usa, se la atrofia. Los niños todo el tiempo están usando esta forma matricial. El humor lo hace. Cuando mentimos, lo hacemos. Por eso ustedes no sé si se acuerdan que la gente dice, oiga, cuando uno le preguntan recordar, mira para un lado, pone los ojos hacia arriba, hacia un lado, y cuando le piden, y cuando uno miente, hacia el otro lado. Ese lado, cuando uno miente, es el mismo lado que cuando uno crea. Porque si uno está recordando, pues ¿qué hace? Sacar del cerebro cosas que ya existen y las plasma. Cuando uno está inventando, está creando cosas, está creando historias, está creando argumentos que tengan sentido y lo tiene que ser rápido, porque si no lo cogen en la mentira. Entonces, los niños, digamos, cuando inventan fantasía, pues lo mismo, es otra parte del cerebro que se activa
cuando yo estoy no recordando, es decir, no estoy pidiendo a mi cerebro que extraiga memoria que sé, sino cuando estoy inventando. Y por eso la creatividad se puede apalancar a punta de preguntas. Y a veces preguntas absurdas. Pero hay unas que parecen absurdas, pero no son tan absurdas. Por ejemplo, o sea, aquí, la lectura, un hábito que yo quiero formar, lectura. ¿En dónde? En Transmilenio. Entonces, ¿cómo incentivar la lectura en Transmilenio? Eugenia Peña, ¿estás por ahí? Eugenia, Sí, aquí estoy. Espérame, que es que no te he escuchado bien. Te alcancé a entender hasta Transmilenio. listo. Entonces te pregunto, ¿cómo incentivar la lectura en Transmilenio? Digamos, tú eres el alcalde de Bogotá, o la secretaria de Cultura, o la secretaria de Educación. Bueno, Y, de hecho ha habido estrategias, ¿no? Entonces, que incentivan la lectura en Transmilenio. Bueno, voy a decir la que me voy a copiar, que sí existió. En las sillas del Transmilenio había una tarjeta, o sea, si tú te sientas, al frente te queda otra silla. Había unas ujú, tarjetas donde hablaban como de un QR y la gente podía ingresar a ese QR y podía ¿qué? Podía leer, pues, ciertos elementos, o sea, eran como microtextos o algo de ese estilo, pero sí incentivaban, pues, a que se podía leer. exacto, exacto. Entonces, mira, esos programas que son un poquito, se salen de lo común, se dan cuando la gente empieza a hacer la mezcla entre dos mundos distintos. ¿Sí? Entonces, lo que hay que hacer siempre es, yo pongo un orden que conozco con un orden que no conozco, que me puede dar otro mundo, y en esas intersecciones me hago preguntas nuevas. Las preguntas nuevas, como el cerebro no las ha pensado antes o no las piensa todos los días, no está acostumbrado a pensarlas, entonces dispara otra parte del cerebro que generalmente es la parte creativa. Entonces, preguntas absurdas disparan la creatividad. Y por eso a veces uno en calentamientos creativos, cuando va a hacer escritura creativa, hace este tipo de ejercicios porque a la larga le permiten activar esa otra parte del cerebro. Eso es ejercitable. Y las preguntas son las preguntas, digamos, hacerse las preguntas apropiadas. Si uno se pregunta qué comió esta mañana, pues uno puede responder qué comió esta mañana o lo que no comió, ¿sí? Pero si uno le preguntan qué comerías si estuvieras en la luna, entonces eso le genera otro mundo. Y una de las preguntas tal vez más importantes de la innovación es ¿qué pasaría si? Y la creatividad. ¿Qué pasaría si tal cosa? Un ejemplo cualquiera. Y ahí le va a pedir a José Gerardo Cardona, ¿qué cosa ha querido ser usted? ¿Qué quisiera ver en el mundo? ¿Qué pasaría si, qué? Por ejemplo, ¿qué pasaría si los viajes al espacio se hicieran más baratos? Entonces, José Gerardo, ¿qué pregunta se le ocurre a usted que siempre ha querido decir qué pasaría si? Muy buenas tardes. ¿Qué Buenas. pasaría si en el espacio yo reuniera a todos los físicos más importantes del mundo y mirándolos desde allí, desde el espacio, qué pensarían ahora del universo? Buenísimo. Entonces, esa pregunta, ¿qué pasaría si lo que hace es abrir un mundo de posibilidades? El mundo generalmente es aburrido, reglado, la palabra no es la que, es decir, hay una cantidad de cosas que no puede hacer, o porque no tiene plata, o porque no tiene tiempo, o porque no lo dejan, o porque mil cosas. Pero el qué pasaría si es una pregunta liberadora y es tal vez de las preguntas más importantes de la innovación. Hay otra que además es una metodología de innovación que se llama clashing o encuentro de dos mundos, y uno dice, ¿y X cómo lo haría? Entonces me dice, ¿y Disney cómo lo haría? Entonces yo le digo a Camilo Augusto Cardona, ¿está por ahí Camilo? Camilo, o Sandra Carvajal, ¿estás por ahí? ¿Sandra? ¿Estás por ahí, hija? ¿Aló? Hola, hola. Sandra, No tengo. Espera, ¿sí me escuchas? sí, sí te oímos. Entonces, no, te iba a hacer una pregunta, Sandra. Te iba a hacer una pregunta.
por ejemplo, estamos haciendo estructuras ¿y X cómo lo haría? Yo te pregunto, por ejemplo, ¿y Disney cómo evitaría los colados en Transmilenio? ¿Cómo lo haría Disney? Yo creo que pondría, no sé, de pronto, que Peter Pan llegue a lanzar flechas de Bueno, perfecto, o Campanita llegue también ahí a alegrar las perfecto. jornadas trágicas de trabajo del estrés y de todo el mundo en Transmilenio. Perfecto. Entonces, aquí estamos haciendo lo mismo, es una matriz, independientemente, o sea, aquí no hay respuestas buenas y malas, pero es cómo lo haría alguien más, cómo lo haría una compañía. Entonces, a mí me hace pensar, por ejemplo, cómo lo haría Coca-Cola. Entonces, yo pienso en los valores de Coca-Cola, en cómo lo hace, en qué hace y cómo lo haría aquí. ¿Sí? Y básicamente lo que me está haciendo es traerme una nueva forma de pensar a mi forma de pensar. Y si se dan cuenta de lo mismo, matrices, lo que hablamos de diversidad, la creatividad es ese mundo del encuentro entre cosas que no se deberían encontrar. Eso es básicamente la creatividad. Y si me preguntan, y digamos, lo más importante que quedará de esta sesión es justo eso. La creatividad se puede fomentar y la creatividad es básicamente, es matricial, es el encuentro entre esto, entre órdenes distintos para que surjan nuevas ideas, preguntas que uno nunca se ha hecho. Hay un concepto muy bonito que además pues, se usa en, digamos, es una de esas figuras literarias que se llama la sinestesia, pero también hay gente que por algo, digamos, una patología mental o sí, una condición mental, para no llamarlo patología, confunde los sentidos. Y esto es perfectamente cierto. Hay gente, por ejemplo, que, y no estoy exagerando, que la gente cuando mira, por ejemplo, las nubes, se le viene un olor a la cabeza, el olor a cebolla. Hay personas, por ejemplo, que cuando están tocando música, empiezan a ver colores. Hay gente que realmente asocia colores a palabras y se le pone todo de un color. Eso es sinestesia. Yo le pregunto, y es un poquito lo que les estaba diciendo ahorita, ¿de qué color es el martes? Pues uno se le puede ocurrir uno. Para mí el martes es negro, no me pregunten por qué. Acabo de pensar que el martes es negro. Y hay gente que obviamente pues tiene esto y es una condición que no les gusta mucho vivir con eso porque pues es extenuante a veces cuando alguien está hablando, por ejemplo, y sube el tono, ven colores y ven cosas o oyen cosas, pues porque es una mezcla entre sentidos, pero el hecho mismo, la idea, y es una figura literaria, de asignar cosas de un sentido al otro, así como ver con los oídos, oír con los ojos. Una de las cosas que más hace, digamos, cuando los niños empiezan a ejercer su creatividad cuando chiquitos son los insultos creativos. Ustedes se acuerdan que los niños dicen pedazo de huevo podrido. Entonces, cuando uno los suelta y los deja hacer insultos, yo enseño en el CES una clase de creatividad para niños y este es uno de los ejercicios que más les gusta. Entonces, se ponen a escribir un insulto perfecto. Entonces, porque ¿qué están haciendo ahí? Mezclando atributos con personas, con objetos, y están como mezclando, haciendo este juego, inventando un insulto nuevo, no el insulto tradicional. Entonces, esa posibilidad de mezclar esas cosas también, pues genera creatividad. Otra forma de incentivar la creatividad es darle otros usos al mismo objeto. Entonces, pues todos sabemos que eso es un clip, ¿verdad? Sabemos que el uso principal es agarrar hojas, pero con seguridad muchos de ustedes hacen usos distintos de este clip. Héctor, ¿para qué más podría servir este clip? Héctor Sánchez. Es que hay varios Héctor, entonces estaba esperando que me dijera cuál Héctor. ¿Me repite la pregunta, por favor? Sí, Héctor. Es que estamos hablando de una de las técnicas de creatividad es darle otro uso a un objeto. Sí, Entonces, ese correcto. objeto uno lo tiene claro que es, en principio,
para Está hecho la para una función específica. específica, Y la exacto. idea es Pero utilizarlo para algo que no es específico y ahí se le da una disrupción y por lo tanto se está generando una innovación o una creación. exacto. Entonces, cuénteme un poquito para qué usaría usted un clip además. Un clip, por ejemplo, Sí. lo estiraría ahí para hacer una perforación o para destapar algo que sea muy delgado y que esté tapado, por ejemplo, un tubo o algo que esté obstruido, por ejemplo. Perfecto. Guillermo Quirós, ¿qué otro uso le daría a esta cuchara? Hay también varias respuestas en el chat por si acaso, Andy. ¿Me la lees, porfa, Tere? Con mucho gusto. Frente a la pregunta previa al uso del clip, eh, hay respuestas de este orden. De perchero, para sacar Sí, la SIM card del celular, para hacer totalmente. aretes, para hacer una figura decorativa, un piercing, un corazón, como una aguja Sí. para tejer, para organizar cables, para pintar, y la cuchara, que ese es un uso que se da para encrespar las pestañas. Impresionante. Yo tenía una novia que tenía una cuchara y se las encrespaba con eso. Sí, para destapar botellas, como adorno del cabello, para lanzar cosas, adorno de un collar, clic para arreglar el broche de mi prenda interior, la cuchara para hidroterapia de ojeras. Ujú. De acuerdo. Sí, de acuerdo. Ok. De acuerdo. Hay otra técnica que se llama disruptus o reto al objeto, que es asignarle, o digamos, ponerle un reto a un objeto específico. Entonces, por ejemplo, el inodoro. ¿Qué le pasa al inodoro cuando lo conecto a Internet? Entonces, cuando yo hago esa pregunta, uy, me dispara a un mundo distinto, porque pues al inodoro uno va y uno sabe a lo que va, pero el inodoro puede servir para más cosas si uno lo conecta a Internet. Entonces, unas personas dicen, oiga, yo puedo lograr que la temperatura se regule y se caliente un poquito el inodoro para que no estuviera tan frío. Puede hacer exámenes coperológicos, sí, o exámenes de laboratorio y detectar si estoy enfermo. Pues la gente siempre se mete con cosas para leer al baño, entonces podría proyectar algo que leer en la pared. En fin, o las gafas, por ejemplo, ¿cómo hago para que esas gafas, eh, qué posibilidades me generan si, o cómo las transformaría para que atendieran a personas con discapacidad visual? Entonces, las gafas pueden tener una cosa pues, que suena y le va diciendo a la gente por dónde ir. Puede tener cosas de realidad aumentada con texto descriptivo. Puede prever el peligro. Bueno, en fin. Entonces, la idea, y es que estas cosas ya no son tan raras, pero esta es la forma de pensar hoy de la creatividad, y es, el objeto no es en sí mismo suficiente, sino es qué podría yo hacer con el objeto. Aquí en San Francisco, estaba pasando la calle y paró un carro, pues porque aquí sí paran en las cebras, y yo le iba a agradecer, y no había conductor. Y yo decía, pues yo sé que uno siempre ha hablado de los carros autónomos, pero una cosa muy distinta es que uno se pasa en la calle y le frene y lo reconozca y después siga. Tenía una persona atrás que estaba llevando el pasajero, pero no tenía conductor. Y es impresionante. Entonces, hay muchas técnicas que ya se empiezan a parecer las de innovación. Una que se llama Scamper, que es, por ejemplo, oiga, si usted combina este objeto con este objeto, si a este objeto le quita una parte, y son técnicas, se llama el reto del objeto, y son técnicas para, pues, son técnicas para la creatividad, pero también para la innovación y la transformación de los objetos. Listo. Bueno, ahora sí vamos a hablar un poquito de innovación, porque esto, el inicial es como la parte de ser humano. Hoy la inteligencia artificial también puede crear. Eh, Estuve aquí también en un foro de inteligencia artificial y pues es impresionante. Yo lo que pasa es que todavía no sé qué pensar, porque entré en una galería que cambiaba constantemente, eran como unos cuadros que cambiaban constantemente, con patrones aleatorios, iban creando obras de arte que en principio me gustaban, pero yo dije, pues esto no lo hizo un ser humano, entonces como que no le veo tanto atractivo, me parece como una cosa como reproducible, no única, bueno, en fin. Eh, pero bueno,
hasta este punto lo que queríamos ver era un poquito la dimensión personal, fisiológica, actitudinal de la creatividad. Es decir, el cómo el cerebro se puede entrenar para crear y cómo la creatividad tiene un factor subjetivo y personal muy importante. Pero ahora, la creatividad, digamos, no digo en la nada, pero la creatividad en general no es suficiente, porque muchas veces, y lo vamos a ver ahora, se quedan en ideas que no se ejecutan. Es por momentos en algo que quisiera hacer, pero nunca lo hago. Entonces, hay unas metodologías, hay muchas, pero yo siempre hablo de estas 4 que me permiten llevar, digamos, ideas a la acción. Lo que pasa es que estas metodologías en su mayoría nos piden que en lugar de ser creativos al inicio y sacar la idea al inicio, lo que tenemos que hacer es sacar la idea al final del proceso, es decir, materializada en un prototipo. Pero yo antes tengo que entender el problema. Pero las metodologías básicas son diseño centrado en las personas, diseño centrado en el usuario y pensamiento de diseño. Siempre les recomiendo este libro. Hay un libro bueno, introductorio, que es Pensamiento de Diseño o Design Thinking para educadores. Está gratis en internet y es una buena introducción para entender el concepto. El segundo es el pensamiento sistémico. Y lo vamos a ver ahorita un poco. Lo tercero son las ciencias del comportamiento. Y lo 4 es la cultura de datos y la analítica de datos. Esas 4 cosas me ayudan realmente ante un problema, seguir un proceso lo mejor posible, incluso también para moderar el cerebro, porque el cerebro crea una cosa en la cabeza y cree que esa es la mejor idea y no necesariamente la mejor idea. Por distintas razones, porque lo primero que uno se le ocurre de pronto necesita refinación, porque de pronto es inviable, porque de pronto suena chévere, pero no está resolviendo el problema. Entonces, para que la creatividad, incluso a veces el proceso creativo, no termine saboteando la solución de un problema, pues lo que uno hace es meter esa creatividad en el marco de un proceso. No se imaginan lo difícil que es lograr que una persona se desmonte de una idea que le gusta, que creó muy rápido y la quiere hacer, pero cuando uno le hace analizar si esa idea es la que debería estar haciendo y de pronto no lo es, lo difícil que es desmontar a una persona de eso. Y por eso hay tensiones entre la creatividad y la innovación que uno tiene que empezar a resolver. Em, una cosa, yo lo llamo como un buen contenedor de la creatividad en las organizaciones, porque la mayoría de ustedes están en una organización, es el intraemprendimiento. Es decir, adentro, emprendimiento, pues ya saben que es como si fuera una startup metido dentro de un lugar, de la universidad. Es un profesor unido o profesora unido con estudiantes, con otros profesores, con investigadores, y crean un grupo, porque vuelvo y digo, una de las formas de armonizar creatividad con innovación es la construcción de un grupo de intraemprendimiento, de un grupo de personas, para que esto no sea la idea de alguien, sino al contrario, la suma de varios saberes que en colaboración van a crear algo. Y recordar que las ideas bienvenidas, pero que la innovación sobre todo está basada en problemas, no en ideas. Lo más importante es entender el problema. Esta es la máxima está del emprendimiento, de enamorarse del problema, no de la solución. ¿Y por qué enamorarse del problema? Porque cuando uno se enamora de la solución y la solución no es la que es, no funciona, no entendí bien el problema y estoy solucionando algo que no era el problema. Entonces, si yo me enamoro de la solución, la sigo haciendo a pesar de que no funciona. En cambio, si me enamoro del problema, soy capaz de intentar distintas soluciones hasta que alguna me funcione. Y esa visión es fundamental. Por eso siempre es en el proceso de ideación, de creación de algo nuevo, de innovación, si yo tengo 5 minutos para crear, me demoro 4 minutos entendiendo el problema y 1 minuto desarrollando la solución. Porque además esta solución después la puedo iterar, pero es sobre todo el entendimiento profundo del problema. La innovación, además, porque la innovación no es solo tener una idea, sino es el compromiso. La forma de llevar ideas y creatividad a la innovación es el compromiso de la persona de su voluntad en sacar ese prototipo adelante.
La innovación la hacen las personas, no la hacen las máquinas, la hacen las personas, forman las personas. Y si uno no está motivado, por ejemplo, si uno no está involucrado, es muy difícil que haga innovación, porque el status quo se lo lleva a uno, la inercia se lo termina llevando a uno. Y entonces yo siempre digo esto, y es que la milla más difícil de pasar de la innovación es cuando uno no hace nada o decide hacer algo. Ese salto es el salto también de la innovación y la creatividad. Y muchas veces, y por personalidades, hay personas que se inventan ideas que nunca llevan a cabo. Sí, 2 segundos la tienen, pero no la ejecutan. Yo por eso siempre digo que es muy importante ponerle nombres a las ideas muy rápido o a los proyectos, más que las ideas, ponerle nombres muy rápido para darles algo de existencia mientras hago el proceso. Nosotros en Bogotá tenemos una estrategia que se llama Adopta un problema, pero lo mejor, digamos, de la innovación y la creatividad es cuando uno está tan comprometido que a la larga está solucionando un problema que alguien tiene. Un negocio, por ejemplo, es la solución de un problema que alguien tiene. Una política pública es la solución de un problema que alguien tiene. Entonces es ver cuál es el problema que ustedes están resolviendo o el problema que resuena más con su forma de pensar, con sus valores, con sus causas. Nosotros hicimos un ejercicio, esos son problemas públicos y tenemos un fajo de estas cartas de muchísimos más problemas. Mire, el popó de perro en los parques, el acoso sexual callejero, el robo de tapas de alcantarilla, la falta de iluminación en los parques. Entonces, si uno, digamos, desde su saber, desde su interés, adopta un problema y se enfoca uno, pues aplica toda la innovación y la creatividad a la solución de un reto específico que me mueva el corazón o me mueva las ganas. Yo sé que a todos nos mueve el dinero, normal, pero a veces ese incentivo del dinero no es el incentivo suficiente. Necesita uno realmente alinearse de pronto con una causa. También para la innovación y la creatividad es importante sentir que todo está en versión beta, es decir, que todo está en versión de prueba, porque si algo ya está acabado, pues yo no lo puedo mejorar. En cambio, si yo consigo que algo está en versión beta, es que puedo trabajar por eso constantemente. El, la, la, la innovación, que me queda muy poquito tiempo, la innovación también requiere una cosa más agilidad o agilismo, y es un proceso que me permita avanzar muy rápido, en sprints muy rápidos para la ejecución de la idea, o por lo menos del primer prototipo de la idea. Porque también nos pasa que se nos dilata el proceso. En el sector público nos pasa mucho esto. Nos vemos en 2 semanas a ver cómo estamos avanzando. Y 2 semanas se vuelven 3 meses y después llegan los puentes de junio y ya es agosto. Y en agosto ya pues estamos preocupados porque vamos a cerrar el año. Y así se pasa la vida en el ciclo del sector público. Por eso la agilidad que implica. Me invento un método, desarrollo un proceso. Digo, oiga, mire, desde entendimiento del problema hasta prototipo, nos vamos a demorar 4 meses, vamos a hacer estas y estas cosas, y todos los días tengo una reunión que se llama el daily, la reunión diaria, y diariamente nos reunimos a ver cómo hemos avanzado en lo que estamos haciendo. Eso es fundamental para el proceso de innovación, la agilidad. Otra cosa muy importante que nutre el proceso de innovación y creatividad es el propósito social que tenga lo que hacemos. Y el propósito social está, vamos, para no ser esotéricos o románticos, por lo menos en el avance de los objetivos de desarrollo sostenible. Y es ver lo que yo hago, a cuál de esos, y esto es que esto es para todos los gustos, no, esto no es solo social 100%, también está innovación y desarrollo empresarial, industria, innovación e infraestructura, trabajo decente, educación, fin de la pobreza, hay de todo tipo, como dicen, hay para todos los gustos. Es cómo lo que yo hago se alinea a esto. Y está el concepto digamos, la mayoría de innovación se hace en torno a la necesidad o a los puntos de dolor. Alguien tiene un problema que yo le quiero resolver. Yo siempre tengo este lema, es la igualdad se puede diseñar. Este es un caso y quiero preguntarle a... 2 segundos. Quiero preguntarle a John Anderson Sánchez si conoce este Sí, caso. señor.
¿Conoce el caso Eh, de agua en África, digamos, de cómo resolvieron el agua en los colegios en África? no, no lo conozco, pero bueno, por la imagen podría ver que es como una especie de planta extractora de agua, como, Sí, no sé, de pronto por la imagen, y bueno, sí. esta es una palanca, esto es una bomba de palanca donde la gente tiene que jalar no sé cuántas veces esa palanca para poder extraer agua de un pozo. Imagínense cuántas veces lo tienen que hacer para un colegio de 2000 niños en el África para las cocinas y los baños, pues muchísimo. Entonces, básicamente, estos uniendo lo que les decía ahorita, clashing, decía, oiga, ¿y qué pasa si lo hacemos con juego? Entonces, tampoco había parques en ese colegio y crearon esta solución. Una rueda que cada vez que gira extrae agua del pozo, en lugar de tener que estar jalando. Y los niños que no habían tenido esa posibilidad, pues ahora los niños todos querían jugar con la rueda. Ese prototipo fue exitoso durante un buen tiempo, pero dejó de ser exitoso por tres razones. Yo no sé si a Javier Chacue se le ocurre por qué terminó fracasando este prototipo después de un tiempo. Javier Chacue, perdón, es Haider. ¿Haider está por ahí? ¿O Andrés Villa? ¿Por qué se le ocurre que terminó fracasando este prototipo? Listo, muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Qué hubo? ¿Qué ha habido? Bien, gracias. Bien. Pues yo asumo, y no sé si suena muy técnico de pronto, la capacidad para dar respuesta a tanta necesidad de esa población tan grande. De alguna manera, sí. Pero las tres principales razones fueron las siguientes. La primera Sí, bueno, ¿me es escuchan? que, Bueno, la primera es que dejó de ser tan atractivo. Al principio todo el mundo quería jugar y después, como usted dice, ya jugaban menos, entonces ya no daban abasto, pues ya la solución ya no daba abasto. Pero otra es porque se creó una cosa que se llama círculo del infierno y es que los niños, entre más jugaban, no, entre más agua necesitaban, más tenían que jugar. Y entre más jugaban, más necesitaban agua para descansar. Entonces se volvía un círculo vicioso. Y la tercera razón por la que fracasó es que una organización lo demandó por trabajo infantil, porque decían, oiga, el trabajo que debía estar haciendo la persona que jala la bomba le estaban haciendo los niños rodando. ¿Pero qué quiero decir con eso? Mire, es una solución en torno a una necesidad. El 96% de los municipios del país no tiene salas de cine. Creamos un cinebús, un teatro de cine adentro del bus y también una pantalla apoyada en el bus para proyectar cine para 800 personas. O los drones para, por ejemplo, si usted es alcalde de un pueblo, alcaldesa de un pueblo, y no quiere que se le muera a su gente por picadores de culebras en las montañas, pues el hospital puede tener un dron que lleve el suero antiofídico muy rápido a la vereda donde lo necesita. O miren, este problema. Colombia es el país que reporta la mayor cantidad de suicidios ocasionados por préstamos gota a gota. No voy a preguntar aquí, pero por estadística, la mayoría de los que estamos aquí hemos pedido préstamos por fuera del sistema bancario. Y esos préstamos a veces se tornan inseguros y hacen que la gente, digamos, termine suicidándose. Entonces, después de un proceso de innovación, impulsado por la causa de resolver el problema, un emprendedor creó Movi, que lo que hace es entregar nanocréditos, es decir, créditos de 10.000, 5.000, 10.000, 15.000, 20.000 pesos que ni siquiera lo prestan los bancos a las personas por distintas razones, entre ellas porque es más caro a veces ir y volver en bus al banco. O cómo con las bicicletas se puede resolver el problema de deserción escolar. O cómo con toallas higiénicas lavables podemos resolver el problema de inasistencia escolar de las niñas, porque las niñas digamos, las niñas que no tienen, una de cada cuatro niñas rurales no tiene toallas higiénicas. Y eso hace que no puedan ir al colegio durante una semana. Están recibiendo el 25% menos de educación que los hombres, los niños hombres. Entonces, ¿cómo resolverlo a través de una idea? Todas estas son ideas que salen de una necesidad y de una causa de una persona. Entonces, de pronto ustedes no trabajan todos en el sector social, pero estoy seguro que ustedes pueden detectar que alguien tiene una necesidad y la pueden hacer su causa
y cuando la meten como su causa, pues digamos, lo que quiero decir es que la causa es detonante de creatividad e innovación, la necesidad de alguien o de uno. Entonces, me va a tocar terminar en 5 minutos para poder abrir las preguntas, pero quería que habláramos un poco de las metodologías o recordarlas, algunos de ustedes ya las reconocen. La primera de las 4 metodologías es el diseño centrado en las personas. Entonces, es cuando el diseño, las metodologías de diseño llegan o empiezan a dialogar con las causas, con las causas de cada uno de ustedes. Son habilidades para la motivación. Ustedes tienen motivación y les falta habilidades. Sí, son las dos cosas, los dos habilitantes que hay para poder hacer creatividad e innovación. Diseño y tener una causa. Entonces, ¿qué significa que llegue el diseño? Pues lo primero es asumir actitud de diseñadores, no actitud de no puedo hacer nada o de tengo que comprar o contratar a alguien para que me solucione el problema, sino ustedes mismos ponerse en modo diseño y empezar a diseñar soluciones. Tengo esta máxima y es que todos somos diseñadores. Yo usualmente tengo una camiseta que dice diseñador. Yo soy abogado, pero me dedico al diseño social, al diseño para la innovación social. Y siempre digo lo mismo, y es cuando usted se mira en el espejo cuando está lavando los dientes con esa camiseta que dice diseñador, es muy distinto a que diga abogado. Se les pongo más dramático. Cuando cuando sus hijos o sus hijas o sobrinos o hermanas les dicen que están saliendo con alguien, es distinto a que salgan con un abogado o abogada o un diseñador o una diseñadora. Es distinto, es simplemente una visión distinta del universo. Y entonces esa combinación entre sus profesiones y las habilidades de diseño los potencian muchísimo para ser realmente protagonistas en en la resolución de problemas. Y ahí está el diseño centrado en las personas, que básicamente se basa en la empatía, en entender profundamente los problemas. ¿Sí? Funciona para ti. Hola, soy Juan Pablo Osorio, médico. Bueno, Ya, Santi. listo. Entonces, están basados en la empatía y es realmente ponerse en los zapatos de otras personas y entender los problemas desde las otras personas. Y yo siempre digo, pongo este ejemplo. Para una persona con discapacidad no es lo mismo que una puerta abra para adentro o que abra para afuera. Porque si abre para adentro, pues imagínense lo difícil que es echar reversa y tener la puerta. Hay una cantidad de cosas. Entonces, cuando uno se pone y tiene la capacidad de generar procesos de innovación o de co-creación, porque la creatividad en este caso, la creatividad en la innovación es siempre co-creación, es decir, es una forma de creatividad en grupo. Entonces, ¿cómo hago yo para entender los problemas de la gente? Y no me eché la historia completa hoy, pero yo estoy recorriendo todos los pueblos de Colombia uno por uno. Y esto fue cuando recorrimos Cundinamarca. Hicimos un mapa de Cundinamarca y tuvimos conversaciones con las personas, 5 conversaciones en cada uno de los municipios de Cundinamarca. Son 116 municipios. Le preguntamos a la gente cosas y las fuimos como recopilando. Y ahí entendí una cosa súper importante que es escuchar es innovar. Y por distintas razones, porque esa capacidad de escucha me aumenta la capacidad creativa porque sintonizo el corazón, por eso les decía que la creatividad también es corazón, es afiliación. Entonces, incremento la afiliación mía en torno a un problema, pero además también porque lo que yo necesito es entender muy bien o muy profundamente los problemas. Tuve en su momento 580 conversaciones sobre los problemas de Cundinamarca con 580 personas. Y, y ese número de conversaciones modifica la plasticidad del cerebro. Uno no es la misma persona después de tener 580 conversaciones. Simplemente no lo es. No es la misma persona después de 580 conversaciones sobre un problema. ¿Por qué? Porque el cerebro ya hace las conexiones automáticas basadas en toda esa información que yo tuve y sobre la cual yo generé una experiencia y generé una conexión. No es que me leí un libro de 580 páginas, es que tuve 580 conversaciones. Y esas conversaciones lo que me generan son insights. Los insights son la unidad de valor más importante de la primera parte de la innovación y es cuando yo estoy entendiendo el problema. Un insight es cuando yo digo, ya entendí por qué sucede eso. Ya entendí por qué a las personas mayores no les gustan los procesos automatizados de pensión, porque les gustaba, era vestirse elegante por lo menos una vez al mes y encontrarse con sus amigos. Cuando yo entiendo las razones, eso es un insight.
Y hay que ser creativo no solo para las soluciones, sino para hacer hipótesis posibles de causas, para preguntar las cosas que debo hacer y obtener los insights que estoy buscando. El proceso de investigación tiene que ser igualmente creativo que el proceso de ideación. Un insight es, digamos, en traducción, lo que pasa es que no hay una traducción exacta de lo que es un insight, pero un in es mirada, in es adentro y sight es mirada. Entonces, imagínense que hay un problema dentro de esa caja y ustedes miran por esa caja, por ese huequito azul de la caja y dicen, uy, ya entendí por qué es que sucede esto y esto y esto y esto. Eso es un insight. Es información como desde adentro. Lo otro muy importante es escoger los arquetipos, es decir, para quién estoy diseñando. Y yo puedo diseñar para quien causa el problema, yo puedo diseñar para quien sufre el problema y yo puedo diseñar para quien debe, digamos, o está está en, o tiene la competencia de resolver ese reto y tiene barreras para hacerlo. Yo diseño para esos tres tipos de arquetipo. Esto, digamos, son talleres de empatía que uno hace antes de iniciar un proceso cualquiera de innovación y es uno va, en este caso, una asociación de recicladores, a hablar con ellos de cómo son los problemas, a entender cómo son las cosas y la cantidad de ideas que uno saca de esas conversaciones es impresionante. Entonces, no solo la creatividad egoísta en la ducha de lo que se me ocurrió a mí, sino también sentado con ellos, uno valida lo que uno, se le cree, lo que uno pensó en la ducha, pero también las personas le van diciendo, no, es que eso sí funciona, pero eso no funciona. Y uno tiene que ser súper, súper, súper humilde de poder cambiar las concepciones, porque uno se le ocurrió una idea que suena buenísima, uno se la contó a los papás y les encantó, salió en el periódico diciendo que le iba a hacer, pero resulta que no funciona. Entonces uno tiene que ser súper humilde de poder modificar eso. Siempre en conexión con las personas. Íbamos a desarrollar una solución para las personas, para los recicladores. Entonces, conectados siempre con ellos en un proceso de aprendizaje. A mí me parece una cosa impresionante y es que este tiene un badge, pues como una escarapela de un evento y ahí dice learning. Y me parece impresionante lo que uno aprende de las personas, en este caso de los recicladores. Y cómo uno empieza a entender cuáles son sus puntos de dolor. La innovación es simplemente la solución o el compromiso para resolver los puntos de dolor que alguien tiene frente a un tema. Lo otro es reconocer la experiencia de usuario. Uno puede tener una muy buena idea, pero tiene que diseñar la experiencia. Miren esto, el camino es lo que uno cree que está diseñando para las personas y el raspado por el mitad del parque es lo que realmente las personas hacen con lo que uno diseña. Entonces uno siempre tiene que tener en cuenta el para quién está diseñando y cuáles son las expectativas de esa gente. En este caso con los recicladores, por ejemplo, y con eso termino, tengo más diapositivas, pero ya se nos acaba el tiempo para poder hacer preguntas. Y en este caso diseñamos un proyecto porque a las mujeres y a los hombres recicladores les entregan un uniforme, pero como ustedes sabrán, el Estado lo entrega como lo entrega siempre, entre una bolsa, si le quedó bien, bien, si no de malas, ponen a la gente a hacer fila desde temprano y se vuelve una cosa como rutinaria. Nosotros lo que intentamos fue hacer, pues, digamos, pero le preguntamos a ellos que pensaban, digamos, cómo querían el uniforme, primero, que tuviera bolsillos, que tuviera un sitio donde amarrar el antibacterial, que fuera reflectivo. Entonces le preguntamos cómo lo querían, muy distinto. Y lo segundo, cómo podía ser una buena experiencia de estrenar. Y nos dimos cuenta que al 90% de la gente le gusta estrenar, le gusta tener algo nuevo. Como se siente uno de bien cuando se compra una camisa un jueves para salir el viernes, uno se siente la persona más linda, si sea un nuevo face. ¿Por qué? Porque esa experiencia de estrenar le gusta a la gente. Y como, entonces dijimos, bueno, vamos a donde la gente estrena y fuimos a las tiendas. Ah, a la gente le gusta mirarse en el espejo, le gusta que huela rico, le gusta que alguien lo asesore, le gusta que le ayuden a marcar si uno no tiene que coger el dobladillo. Y lo que hicimos fue eso, replicar para estas mujeres y hombres una experiencia de estrenar y no se imaginan la diferencia. Entonces, a la larga es un proyecto, una idea, pero hecha a través de un proceso de innovación en el cual nos ajustamos lo mejor o de la mejor manera a la experiencia del cliente. Y para terminar, quiero hablar sobre esto. La creatividad unida con la innovación es básicamente
este ciclo. Esta es la metodología de diseño, es basada en el pensamiento de diseño, se llama el doble diamante. Y básicamente es un ciclo doble de divergencia y convergencia, de cómo hago yo para crear cosas nuevas o para mejorar cosas existentes. Entonces, el primer paso es cuando se abre el diamante, es divergente. Yo traigo información al sistema para entender el problema, porque yo creo que es el problema, pero todavía no lo sé realmente. Y convergente es cuando yo tengo que escoger una parte del problema que voy a resolver y narrar el problema. Y muchas veces termino narrando pésimo el problema. La gente dice, no, falta de recursos, falta gente. Esos no son problemas de innovación, son problemas de decisión administrativa. Los problemas de innovación son distintos. Lo mismo, en ideación, en lugar de una vez la idea del jefe, lo que yo hago es un proceso divergente donde traigo ideas de muchas personas, donde co-creo con las personas a las que voy a beneficiar, donde hago vigilancia tecnológica, mil cosas, y después sí escojo un prototipo. Por eso es divergente y convergente, divergente y convergente. Las personas tienen maneras distintas de crear. Hay unos que son muy divergentes. Yo soy, por ejemplo, divergente. Me gustan las ideas, traer mil cosas, investigar, pero yo soy no tan bueno decidiendo. Entonces uno incorpora en su equipo a alguien que sea bueno y uno también se alterna las funciones entre divergencia y convergencia. Y con eso sí termino, y es, miren la distancia que hay entre la situación que requiere un cambio, y esto es muy importante porque uno no puede aplicar la creatividad necesariamente en la nada, sino uno tiene que saber para qué quiero diseñar. Entonces, este problema es, por ejemplo, se dispara el embarazo adolescente en la ciudad de Cali, pero uno cree que ese es el problema que va a resolver, y ese no es el problema, ese es el inicio. Uno, como les digo, primero trae información por la vía sistémica, trae información por la vía empática, y después se sienta y define una parte del problema que puede resolver. Porque en el análisis sistémico uno se da cuenta que hay 25 causas. Esto generalmente, el problema inicial es un síntoma y yo tengo que resolver es una causa. Entonces, parte de lo importante de la innovación es cómo me ubico yo en este continuo entre síntomas y causas y qué problema es el que voy a resolver. Porque la creatividad la tengo que aplicar en este problema. Si yo aplico la creatividad en el problema general, voy a tener creatividad muy general. Entonces la idea es ubicarme aquí. Este modelo se llama el modelo del doble diamante. Este ayuda muchísimo cuando uno no sabe por dónde empezar. Un proceso de estos, lo que le ayuda a uno es a terminar creando algo porque es como si siga un paso a paso. ¿Sí? La creatividad siempre ha existido y la innovación también. Lo que pasa es que estas metodologías que se inventó el Instituto IDEO, que está aquí en San Francisco, y la Escuela de Diseño de Stanford, es un proceso con el cual es más fácil digamos, y paso a paso un proceso de innovación. Entonces, tanto el entrenamiento, digamos, personal de la creatividad, como escoger una metodología que me permite crear algo en el tiempo, son dos de las cosas que más descongelan la inercia, o más descongelan el estar bloqueados, más nos desbloquean para la creatividad. Entonces, eso es lo que quería decir hoy. Pues muchas gracias por haberme oído y estoy súper abierto a las preguntas. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo creo que hemos tenido un recorrido muy interesante con una respuesta súper amplia, súper atractiva a cómo activar la creatividad y la innovación. Aquí incluso estamos comentando dentro del chat que es muy interesante poder continuar esta conversación. Qué interesante. Yo he venido tomando unas notas acá, que creo que todo lo hemos venido haciendo desde la posibilidad física con la que iniciaste, ¿no?, esta conversación, hasta todas estas puntadas que nos has venido dando. Hay ya algunas preguntas que comienzan a plantearse y voy entonces a conceder la palabra, luego a leer alguna pregunta que está también en el chat para seguir conversando sobre este tema. Qué interesante, Santiago, qué interesante de verdad. Miriam Eugenia, sí señora, profe. Buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias por darme la palabra. Primero que todo, quería agradecer inmensamente esta conferencia. Yo casi siempre vengo los viernes de innovación o de creatividad o lo que hagamos, pero bueno, tenemos muchísimo trabajo y uno siempre trata de ir haciendo otras cosas, pero esta me capturó porque es que eran
tantas cosas en las que yo creo fervientemente, ¿sí? Desde cuando empezamos a hablar del hecho del asunto como de la salud y de ese tipo de cosas, creo que son supremamente valiosas, porque uno las escucha y de pronto las escuchas desde el punto de la salud, pero no eres muy consciente exactamente que de todos esos insumos de salud y de alimentación y de, digamos, de manejo de los tiempos y el descanso también se producen los resultados que uno tiene, digamos, a nivel laboral, profesional y otras cosas. Entonces, creo que desestimamos mucho el asunto de la salud. Entonces, quería agradecer esa parte porque lo pienso mucho, pero lo reflexioné desde el punto de vista de algo que yo llamo la paz mental. No sé, tú lo llamaste como de otras maneras de pronto, pero lo que yo llamo la paz mental es tener como ese nivel en el que no quiero decir que no tengamos problemas, porque siempre todos tenemos algo que solucionar, pero estás en ese estadio como en el cual te permite como pensar, realmente pensar y como dirigir esas ideas para algo interesante. Entonces quería decir eso básicamente y más que pregunta, pues también agradecer la parte en donde hablaste de lo de la parte social y de cuando uno se enamora del problema y de tratar de pensar en otros. Pienso que los proyectos si son pueden llegar a ser complicados o tener muchas fases o lo que sea, pero ese enamoramiento y esa parte de enamorarse como de lo social es lo que lleva a que finalmente todo salga adelante y surja. Entonces quería como agradecer esa oportunidad. Gracias. Muchísimas gracias, profe Emiliana Eugenia. No sé si Santiago tienes algún comentario al respecto. No, profe, yo creo que estamos muy sintonizados y era un poquito el corte que le queda a esa charla y es cuáles son los habilitantes de la creatividad y son los incentivos. Entonces, un habilitante, lo que decimos práctica del bienestar y el buen cuidado del cerebro y de las emociones que son los del motor de la creatividad, eso por un lado, y el otro es el método. El cómo seguir una serie de metodologías que me permitan hacerlo de manera más ordenada y más fácil. Muchas gracias. Tenemos aquí en el chat algunas preguntas. Yo voy a tomar algunas porque sé que estamos ya en el final de la sesión. Esta pregunta, ¿cómo enfrentar la idea errónea de innovación significa tecnología? Muy común sobre innovación y creatividad en la educación. ¿Y cómo pueden los educadores superar estos conceptos equivocados para fomentar un ambiente verdaderamente innovador en aula? Bueno, yo creo que tocan un tema muy importante. La tecnología es la última de varias capas. Para que una tecnología funcione, tiene que haberse modificado varias cosas. La primera, muchas veces, algunas cosas formales, procedimientos, guías que ya existen. Por otro lado, la cultura misma, porque innovación educativa no es hacer lo mismo, pero con tecnología. No es cambiar un poco la cultura que hay detrás, cambiar incluso paradigmas de la pedagogía que yo tenía muy arraigadas, o que yo tenía muy arraigado, para poder después involucrar la tecnología. Pero vuelvo y digo, es mucho más importante cambiar la cultura, es mucho más importante, bueno, una forma de hacerlo es una cosa que hicimos con la Argentina, que son los artefactos, y es la tecnología bienvenida, pero la tecnología es uno de varios elementos. Yo primero tengo que reflexionar qué es lo que quiero cambiar, porque muchas veces yo compro tecnología que me dijeron que funcionaba, pero no funciona, por mil razones. Es, ¿qué es lo que quiero cambiar? Ser muy claro en eso. ¿Qué necesito, qué cambios necesito introducir? Pero, y eso en torno a un verbo, es decir, yo quiero mejorar la enseñanza en estas y estas cosas. ¿Por qué? Porque de pronto, no sé, las personas no están grabando, memorizando tal cosa o se están confundiendo mucho en un ejercicio de matemáticas, cualquier cosa. Y después yo tengo que meterle a eso una intencionalidad pedagógica y tengo que ponerle a eso una metodología. Y una vez esté todo eso, la tecnología es una partecita, es un cómo, pero puede haber otros cómo. Y yo prefiero lo más artesanal y que la tecnología llegue después porque uno puede saber que eso va a pegar. Porque si uno piensa, inicia con la tecnología al principio, puede que eso no realmente lo incorpore el profesor en su quehacer de enseñanza ni el estudiante en su quehacer de aprendizaje. Entonces, sí, absolutamente de acuerdo. La tecnología es un medio más. Ahora, sí creo que por lo menos deberíamos empezar a reflexionar sobre todo sobre la inteligencia artificial. Porque si es un disruptor, digamos, y una cosa, ayer me dijeron una frase lindísima, me dijo, uno no puede, bueno, la frase dice es, cuando uno tiene un martillo,
uno solo ve puntillas, como si el martillo tuviera que clavar todas esas puntillas, lo mismo. Si el martillo es la inteligencia artificial, uno dice, uy, ¿y a dónde, y a dónde la aplico? ¿A dónde la aplico? No hay que tener ese afán de dónde la aplico, sino empezar la reflexión de cómo podríamos mejorar problemas de la enseñanza y el aprendizaje a través de algunas herramientas, entre ellas la inteligencia artificial. Pero la pregunta es al revés, no es dónde aplico la inteligencia artificial, sino qué me podría servir para solucionar un problema. Y si me sirve la inteligencia artificial, bienvenida. La siguiente, Tere. Con mucho gusto. Tomemos esta anterior. ¿Qué metodologías ágiles nos recomienda para diseñar planes de negocio con poco tiempo? Creo que tienes tu micrófono cerrado. Sí, ya. Ajá. No, iba a decir lo siguiente. Hay varias, una es Scrum, hay varias de gerencias de proyectos, está Lean Startup o Lean, pero lo importante, más que, pues porque ustedes se van a dar cuenta que uno puede escoger varias partes de distintas, lo más importante es generar un proceso en el que yo no me tenga, digamos, de periodos cortos, en el que yo no me tenga que esperar tanto para ver el resultado, porque si yo dejo avanzar un equipo 3 meses y tengo que pivotear o que cambiar el rumbo, es demasiado tiempo. Entonces, por eso existe, yo les recomiendo, hoy lo hacemos en el Laboratorio de Innovación Pública de Bogotá, que se llaman los dailies, reunirse media hora todos los días, con 2 preguntas. ¿Cómo salió lo que hicimos ayer? ¿Y qué necesitamos hacer hoy para que esté listo mañana? Es una pregunta hacia el pasado y una pregunta hacia el futuro. Y pues obviamente lo que hay que hacer en el día, que es el presente. Es básicamente eso. Entonces, lo que uno hace es coger una tarea, digamos, tiene un objetivo, y uno hace un plan o un plano general de lo que tendría que hacer para llegar a ese estado. ¿Qué pasa? En la innovación puede que cambie, porque no me funciona una cosa, me toca volver a empezar, me toca eh, girar un poquito hacia un lado, hacia el otro, y entonces básicamente es tener un mapa, irlo siguiendo y dividir esas tareas grandes de 3 semanas, dividirlas en tareas. Dividirlo en tareas de un día, muy cortas, y seguimiento diario. Yo les recomendaría eso. Y también tener otra cosa atada a eso que se llama el Design Task Force. Se van a dar cuenta muchas veces que uno necesita cosas que no tiene, y eso el sector público es clave. Entonces uno está avanzando y de pronto uno dice, oiga, necesito un diseñador o un programador back-end o un programador front-end o necesito un antropólogo y uno no lo tiene en el grupo de trabajo. Entonces hay que buscar una manera en la que sea flexible, innovar y poder traer el talento lo más rápido posible o los materiales que uno necesita para innovar lo más rápido posible, porque a un proceso de innovación lo mata, por ejemplo, en el Estado, cuando uno necesita contratar a alguien por 3 días nada más para que desarrolle una partecita y resulta que se demora uno 3 meses en contratarlo. Entonces, obviamente, pues eso atrasa todo el proyecto. Entonces, estas dos cosas, reuniones diarias con seguimientos diarios muy concretos, con metas o pequeños sprints muy pequeños, eso por un lado. Y lo segundo, tener un apoyo flexible para innovar, que le vaya, digamos, unos recursos puestos en algún lugar que le hagan uno flexible el proceso de innovación. Listo, Tere. Otra. Pues muchas gracias. Yo voy a tomar una última, dado nuestro tiempo, nuestra hora, que es esta: ¿cómo hacer para no extinguir la creatividad de los estudiantes como docente y no verme afectado por los extintores de creatividad? Uy, eso es clave. No alcancé a llegar a ese punto, pero la innovación y la creatividad no pueden ser jerárquicas, digamos. Eso pasa mucho en las organizaciones, que los jefes matan la creatividad de los colaboradores, o a veces los colaboradores se inhiben de crear por lo que piensa el jefe. Entonces hay que crear siempre estructuras horizontales cuando se trata de creatividad. Eso implica una generosidad del docente. La relación docente-estudiante a veces es una relación muy jerárquica por respeto, por mil cosas, pero es como el profesor ya no se pone tan... Lo que pasa es que es difícil manejar eso porque
A veces los estudiantes puede pasar que se aprovechen de un profesor que es buena persona en el sentido de que deja crear y que crea esos ambientes y a veces los estudiantes no responden a esa confianza y generosidad de la mejor manera, eso hay que decirlo. Pero en principio, así sea parte de la clase, eh, hay que romper la verticalidad y generar relaciones más horizontales entre estudiantes y profesores, promover que los estudiantes trabajen en grupos, por ejemplo, en células, entre ellos, eh, porque a veces la creatividad es de un estudiante que se le ocurrió una idea, no es necesariamente la mejor creatividad que uno puede buscar. Es a veces mejor la creatividad donde el estudiante que se le ocurrió una idea la comenta con sus compañeros y la enriquecen. Y, y lo otro muy importante es cuando se está en modo creativo, hay que adoptar esas reglas de la creatividad y es no mate la creatividad en el momento uno, porque todo lo disruptivo suena imposible al principio, porque puede ser ilegal, porque no se ha visto, porque no existe, porque no están los materiales. Entonces, la idea es permitir que el estudiante, bajo un argumento obviamente bien elaborado, desarrolle cosas que no existen en un ambiente de protección. Es decir, el profesor debe ser como ese contenedor donde se siente la creatividad protegida, es decir, que nadie va a tener consecuencias malas por haber creado. ¿Sí? Pero obviamente también en un ambiente universitario o en un ambiente empresarial, pues la creatividad con algo de responsabilidad por lo que digo. A veces simplemente algunos estudiantes se toman el ejercicio como una recocha, como una pérdida de tiempo, y pues obviamente hay que moderar el proceso creativo. Pero lo más difícil es la gerencia de la creatividad. Eh, ¿Cómo hacerlo? Crear grupos diversos. Digamos, si se unen los mismos de siempre a trabajar, pues van a traer el mismo trabajo, pero pues una forma es conformando grupos diversos entre personas. Otra forma es pues poniendo retos específicos, entrenando como vimos ahorita con ejercicios de creatividad. Pero eso básicamente. Bueno, perfecto. Pues muchísimas gracias. Y algunos otros comentarios en el chat. De verdad que ha sido muy interesante, supremamente agradable. Un recorrido de verdad muy atractivo, ¿no? Alguien dijo que estaba atento, que se había enganchado y creo que este es un momento muy interesante de pensar y de reflexionar cómo nosotros podemos retomar y aprovechar todo lo que nos has contado sobre estas posibilidades de la creatividad. Santiago, muchísimas gracias. Recordemos todos que estas charlas quedan albergadas en el micrositio de innovación, porque hay varios que están preguntando cómo pueden volver sobre ella, quedan albergadas en el micrositio de innovación para que volvamos y volvamos sobre ellas y sobre la posibilidad de conversación con Santiago. Yo les quiero dar las gracias y como aquí siempre pasan cosas en área andina, pues entonces de una vez voy a cursar una invitación. En la tarde de hoy les va a llegar una invitación para una sesión muy interesante que vamos a tener el próximo jueves a las 8 de la mañana para conversar sobre procesos investigativos y comprensión lectora de la mano de nuestra vicerrectora académica, Santi también muy invitado, muy interesante. Les llegará Interesante. en esta tarde la invitación, los esperamos. Muchísimas gracias. Santi, muchas gracias. A todos, muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos y por disfrutarnos este viernes de la creatividad a la luz de todo lo que nos has compartido. Muchísimas gracias. Muchas gracias Feliz a tarde. todos por Gracias a estar presentes. todos. Un abrazo. Que estén muy Doctora bien. Teresa, un favorcito. ¿Será que el Sí, profe sí. Santiago nos puede repetir? Él dijo 3 libros, pero yo Gracias. solo cogí un hito, como Design Thinking para docentes, no entendí más. Sí. Ese fue el mencionado expresamente, pero no sé si hay algún No, otro. hay varias fuentes de esto, pero busca estos cuatro temas. Economía del comportamiento, diseño centrado en las personas o design thinking, pensamiento sistémico. Digamos, esas tres, si buscas esas tres, en la red hay muchos recursos y muchas cosas que puedes empezar a leer con fuerza. Hay, de hecho, algunos cursos de creatividad o de cómo digamos, liberar la creatividad de las organizaciones. Hay cursos de Ariandina que deben estar en el repositorio también de Ariandina. De Ahí hay acuerdo. varios elementos. Pero digo, es bueno empezar con Design Thinking para educadores,
porque es como la introducción a todo esto, pero pues hay muchos más. En pensamiento sistémico, las guías de pensamiento sistémico que existen. Bueno, yo una cosa, a través de TERI, nosotros estamos creando una de intraemprendimiento y una de pensamiento sistémico. Y otra de ciencias del comportamiento también. Entonces, yo les puedo pasar esas dos guías que hicimos para Bogotá. En principio son muy para servidores públicos, pero aplica para todo el mundo porque son bastante generales y se las puedo pasar. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas Un gracias. Me abrazo. encanta verlos. Vamos con un magnífico final de semana. En un rato les envío la invitación para la sesión del jueves. Qué gusto tenerlos aquí. Sandy, muchísimas gracias. Un abrazo para todos. Hasta Un luego. abrazo. Que estén muy bien. Muchas gracias. Feliz fin de semana. Lo mismo, que estén ustedes muy bien. Doctora, ya llegó la invitación del jueves, ya estamos inscritos. Perfecto. Yo de todas maneras ahora les voy a enviar por los chats para que la tengamos más a mano. Muchas gracias. Muchas gracias. Abrazos, que estén muy bien. Chao, Cata, que estén bien. Chao, mi chao,